Por amor a Luis y a los hermanos que al menos no tienen una buena memoria, esta mañana recordáis lo que estuvimos hablando. ¿Alguien puede hacer un recordatorio breve de lo que estuvimos hablando de la predicación de esta mañana? Muy bien. Que Dios es omnipresente y omnisciente. ¿Y eso significa? Muy bien. ¿Os habéis escuchado la parte de atrás? No. Un poquito más alto. No. Omnipresente, que está en todas partes y nos acompaña siempre, y omnisciente, que lo sabe todo y nos conoce. Muy bien. Un 10. ¿Alguien que... Pepe? Pero la misma cualidad la tiene el Padre y el Espíritu Santo. Muy bien. La bendita Trinidad. Muy bien. ¿Alguien más? Algo que te haya hecho recordar, pensar, meditar, que te haya animado, etcétera. Que nosotros, el Señor nos conoce a nosotros. Que el Señor nos conoce a nosotros y nos aguanta. Siempre estamos nosotros. Siempre Hasta lo más muy íntimo. bien. Es decir, que estamos desnudos delante de Él. Eso es. Que independiente de cómo estemos anímicamente y pasando por etapas, el Señor siempre está con nosotros en los buenos y en los malos momentos. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, pues muchas gracias por... ya más o menos tenéis un recordatorio, o sea, lo que hemos hablado en esta mañana. Vuelvo a recordar, sobre todo para vosotros, vosotros dos, el título de estas predicaciones es 4 atributos divinos de Jesús, igual 4 bendiciones para nosotros. 4 atributos divinos de Jesús, igual 4 bendiciones para su pueblo, para nosotros. Como muy bien se ha dicho, esta mañana estuvimos viendo a 2, que ya se ha comentado. Y ahora vamos a ver otros 2 de los atributos de Jesús como Dios. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para la exposición de su palabra. Lidia, ¿quieres tú orar? Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por estar todo aquí unido, Padre. Yo te pido, Padre, y te pongo en tus manos para la predicación, Padre, que tú me des la sabiduría y las palabras para saber a cada uno lo que tenemos que aprender de ti, Señor, y que tú nos enseñes las cosas que tú quieres hacer de tu palabra y de lo que veo. En nombre de todo el Hijo. Muy bien. Otra de las cosas que vemos en cuanto a la divinidad de Jesús, en cuanto a los atributos de Jesús, aparte de los 2 que hemos mencionado, es que la Escritura nos dice que Jesús es también omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede, efectivamente. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22 hasta el 25. Y mirad lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Aconteció un día que entrando Jesús en una barca con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, que morimos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Permitidme un pequeño paréntesis que me acabo de acordar ahora. Esta mañana alguno me ha comentado que como que hay una diferencia entre... Yo no veo lo que se pone, yo no veo la presión que se pone porque estoy de espalda, y no veo la presión que se pone, pero alguno ha comentado que entre la lectura de la Reina Valera 60 con la lectura que se está haciendo aquí, que a veces uno se lía a la hora de ver las 2 versiones. Tengo que deciros que he hablado con Ana, hay que dar gracias a Ana porque está a nuestra disposición. Ana tiene 3 versiones. Una es la Reina Valera de 1909, que no se va a poner porque entonces sí que nos va a morir. La Reina Valera de 1909
tiene otra que es la nueva versión internacional, y tiene también la Biblia de las Américas. La que ella está poniendo es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, que es más parecida y además es una buena versión, una buena traducción, la Biblia de las Américas. Ella me ha comentado que no tiene la Reina Valera, que sería lo ideal, la Reina Valera del 60, que es la mayoría que tenemos nosotros, la Reina Valera del 60, y que en España normalmente son la mayoría de las que se emplean en la iglesia. Entonces, o no se pone ninguna versión, y hay muchos de vosotros que venís sin Biblia, o se pone una versión. Entonces mejor poner la versión de la Reina de las Américas, de la Biblia de las Américas, que por lo menos es una versión. Hay algunas cosas que cambian, alguna palabra, alguna cosa, pero es lo mismo, es lo mismo. Cierro el paréntesis. Y fijaros que una cosa interesante aquí en este texto es acerca de la omnipotencia de Jesús. Es que Jesús está durmiendo en una barca. Jesús está durmiendo en una barca. Se mete con sus discípulos en la barca, navegan, y a él, en vez de estar ayudando, pues se queda tranquilamente. Se queda dormido tranquilamente en la barca. Y mientras que Jesús está dormido, se desencadena una tempestad en el lago. Una tempestad fuerte, el viento es fuerte. Y hasta tal punto que dice el texto que entraba el agua en la barca y que peligraban los discípulos allí. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Pues los discípulos van a él y lo despiertan. ¡Maestro, maestro, maestro! Bueno, no sé si fue así, pero bueno. Lo despiertan. ¡Maestro, maestro, que morimos, que nos vamos a ahogar! Y despertando Jesús, reprendió al viento, reprendió a las olas, y cesaron. Y se hizo tranquilidad, se hizo bonanza. Esto es lo que hace Jesús. Y después de hacer esto, de hacer que se tranquilizara el lago, Jesús va a ellos, a los discípulos, y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, me encanta. Y atemorizados se maravillan. Por una parte tienen miedo, por otra parte ven a Jesús haciendo ese milagro, por otra parte se ven ellos mismos con miedo. Es un pequeño gazpacho que tienen en su corazón. Es una pequeña guerra que tienen ellos. En un momento dado, los emociones, los sentimientos que tienen fluctúan del miedo, fluctúan de lo que han visto, fluctúan de estar maravillados. Es un momento en el que realmente están todos en la barca fluctuando con un montón de sensaciones. Pero todo eso lo que hace es que se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este? Han estado tiempo con Jesús ya, Y ya no llevan 2 días, ya llevan un tiempo con Jesús. Han visto a Jesús hacer otros milagros, han visto a Jesús hacer maravillas, han visto a Jesús predicar, han visto a Jesús en muchas ocasiones ya. Pero ahora mismo ellos, ante este evento, ante esta situación, ante esto que está ocurriendo, que ni mucho menos se lo podían esperar, ¿quién manda sobre las olas? ¿Quién manda sobre el viento? ¿Quién manda sobre los océanos y sobre los mares? Y atemorizados se maravillan y preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? ¿Sabéis? ¿Os recordáis el día, creo que fue un domingo, si mi memoria no falla mal, el domingo aquel que yo nunca he recordado un día como este, y seguramente todos los que estamos aquí tampoco? Ese domingo que tantos árboles se cayeron, ese domingo que hubo tanto viento y cientos de árboles, miles de árboles se cayeron en coche. Aquí hay un matrimonio que no se va a olvidar nunca de ese día de viento. Y seguramente otros también se olvidarán, no quizá por cosas personales, pero por otros asuntos. ¿Recordáis ese día? Yo salí de Nueva Vida por la tarde a las 8:30, me llevaron a casa, y yo no recuerdo en mi vida, no recuerdo haber tantos árboles caídos. Vi una farola caída, que yo eso no la había visto nunca. O sea, fue impresionante. Y en Utrera igual, impresionante, en todas partes fue impresionante. ¿Ustedes imaginaros que ahora yo ese día, esa noche, estoy en mi casa y le digo a Chari: voy a coger el ascensor, voy a bajar
voy a salir a la puerta y voy a decir al viento: ¡viento! Oye, ¿sabes que sí? Oye, lo repito otra vez: ¡viento! ¡Viento, para! ¿Quién sabe que no? Oh, está un poquito de viento, para. ¿Imagináis? Y además, imaginaros que yo llamo a Antena 3, a Telecinco, a Canal Sur, a la Primera Cadena. Llamo a todos los periódicos, llamo a todo el mundo. Voy a salir a la calle y voy a pararle el viento. Y ahora viene todo el mundo, todos los medios, y yo me pongo ahí en medio: ¡viento! Oh, ¡viento, para! Y el viento no para. Y yo digo: ¡para! Y no para. Salgo al día siguiente en todas las noticias. Loco perdido en medio de la cancha. Salgo, ¿sabes por qué? Porque yo no tengo ninguna autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad. Ni tú tampoco. No tenemos ninguna autoridad sobre el viento, sobre el aire, sobre los mares. No tenemos ningún tipo de autoridad. Pero Jesús es diferente a un servidor. Jesús es diferente porque yo soy un hombre, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y lo que Jesús hace aquí realmente es impresionante, porque Él manda a los vientos y a las aguas y le obedecen. Y le obedecen. Hay hombres y mujeres que no obedecen a Jesús, pero los vientos sí le obedecen. Los mares sí le obedecen. Las tempestades sí le obedecen. La naturaleza le obedece. Aquí encontramos cómo Jesús tiene el poder, la autoridad para hacer que los vientos le obedezcan sobre la naturaleza. ¿Sabéis? Nuestro Jesús, nuestro Señor, nuestro precioso Jesús, es Dios. Y como Dios tiene el control de todo, como Dios tiene el control de la naturaleza, el poder sobre la naturaleza, estamos en un mundo muy desesperado. Estamos en un mundo en el que continuamente estamos escuchando que el avance climático, la desertización, muchos están diciendo que para dentro de 25, 30, 40 años Andalucía va a ser prácticamente un desierto. Están diciendo que que todos los hielos van a desaparecer. Los profetas de turno están diciendo que la humanidad va a pasar por momentos muy difíciles, cosa que ya ha pasado y que seguirá pasando, evidentemente, hasta que Jesús venga. Y parece que está todo fuera del control. Parece que el otro día estaba escuchando, seguramente más de uno lo había escuchado, hay muchos especialistas que dicen que cuando el hielo ártico desaparezca, los microbios que están congelados saldrán a flote, se descongelarán. Estamos hablando de microbios de hace miles de años. La vacunación que tenemos hoy en día nosotros son vacunas que hay contra elementos que sabemos, contra enfermedades que sabemos. Pero las enfermedades que había hace miles de años no sabemos cuáles son. Entonces hay gente, especialistas, que están diciendo que si al final los hielos desaparecen y se hunden, debajo de la capa saldrán esos pequeños microbios que están congelados. ¿Y qué va a ocurrir? Algunos dicen que con la vacunación que tenemos va a ser suficiente. Y muchos dicen que nos encontramos ante una incertidumbre, ante una incertidumbre que no sabemos realmente si el cuerpo humano va a poder responder bien ante esos, se supone, microbios que están congelados, que volverán a la vida. Parece que algo se escapa, parece como que el mundo está descontrolado, parece como que estamos en un vértigo, ¿verdad? Escalera abajo, escalera abajo, escalera abajo, y no sabemos lo que ocurre. Pero yo quiero decirte en esta tarde, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El Señor Jesús está por encima de todo y Él tiene el poder absoluto de todo, incluida la naturaleza. Incluida la naturaleza, tiene el poder de todo. No solamente tiene el poder sobre la naturaleza, es todopoderoso, sino mirad lo que dice en Juan, en el capítulo 11, Juan, capítulo 11, versículo 43. Juan, capítulo 11, versículo 43, un texto muy conocido de cuando Jesús levanta a Lázaro. Dice, Juan, capítulo 11, versículo 43 y 44, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle
y dejarle ir. Fijaros que estamos aquí ante uno de los milagros más importantes que aparecen en las Escrituras. El Antiguo Testamento nos da 2 o 3 ejemplos de la resurrección de muertos. Por ejemplo, la hija de la Sunamita. El Nuevo Testamento también nos habla de cómo Jesús resucita a muertos. Hay tres, aparte del dormilón que vemos en Hechos, que Eutico, que se cayó y también murió, y Jesús y el apóstol Pablo con el poder de Dios lo resucitó. Pero en el Nuevo Testamento encontramos 3 ejemplos de personas que murieron. Uno de ellos es y Jesús lo resucitó, uno de ellos es Lázaro. Y fijaros que nos dice el texto que Lázaro había muerto. Las hermanas llaman a Jesús diciendo: oye Jesús, que nuestro hermano está enfermo. Y Jesús, en vez de ir pronto para ver lo que le pasaba a su amigo Lázaro, Jesús se va a otra ciudad, Jesús se va a otra parte y está 2 días en otro sitio predicando el Evangelio. En ese momento, en ese tiempo, Lázaro muere. Cuando Jesús regresa han pasado 4 días y las hermanas, las 2, tienen un mosqueo tremendo. Las 2 están enfadadas. Oye, que te hemos avisado que tú eres Jesús, que eres nuestro amigo, nuestro hermano. Si tú hubieses venido, las cosas habrían cambiado. Pero Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Lo entierran y allí se lleva 4 días. Y ahora dice Jesús, cuando regresa, Jesús conmocionado, emocionado, de ver cómo estaban destremecidos, en espíritu se conmovió, porque estaban llorando no solamente las hermanas, sino estaba llorando la gente de allí, de la población, sus amigos. Y Jesús lo resucita. Y fijaros que dice, clamó a gran voz. ¿Cómo sería este clamor? Yo no me imagino a Jesús diciendo: Lázaro, resucita. No lo veo. Tampoco me veo a Jesús resucitar diciendo la palabra como tartamudeando. No me lo veo. Y aquí lo que dice el texto bíblico, lo que dice la palabra, es que clamó a gran voz. ¿Cómo sería la voz de Jesús? Yo no sé cómo será la voz de Jesús. Entiendo que cuando estemos en el cielo, cuando escuchemos la voz de Jesús, diremos: esta es la voz de Jesús. La voz de Jesús tiene que ser la más hermosa de todas. La voz de Jesús tiene que ser la más penetrante de todas. La voz de Jesús tiene que ser la más dulce y la que tiene más autoridad de todos. Cuando escuchemos la voz de Jesús, creo que como pasó con Juan cuando vio la figura de Jesús en el Apocalipsis, nos tiraremos al suelo. Y aquí Jesús, clamándola a gran voz, que todo el mundo lo escuchara. No hacía falta que gritara para que el Padre lo escuchara, ya estaba ahí, él era Dios, pero estaba clamando a gran voz para que la gente, los que estaban allí, la multitud que había allí, lo escucharon. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Una voz de autoridad, una voz de amor. Lázaro, de compasión. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¡Wow! Es impresionante, ¿eh? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y sí, es lo que Jesús hace después: desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. A los pocos meses de haberme yo convertido, a la esposa de mi pastor en aquel momento, pues me regaló un libro. Isabel. El libro, yo no recuerdo el libro, no recuerdo cómo se llamaba, era una novela. Era una novela que hablaba de la resurrección de Lázaro. Y era una autora que escribió esta novela y estaba viendo pues los detalles, la familia. Y yo me sorprendió mucho. Yo leí la novela histórica. Es una novela, es una novela basada en el hecho, ¿no? Y es interesante porque hay un momento en la novela que cuando Lázaro resucita, después vemos que hay una comida, que están comiendo juntos. Vemos un poquito más adelante que es cuando María se arrodilla y le lava los pies y tal, ¿no? Y está Lázaro comiendo. Pues en esa comida, Lázaro le dice a Jesús: ¿por qué me resucitaste? ¿Por qué me resucitaste? Con lo bien que estaba yo. Con lo bien que estaba yo, si yo estaba en el cielo. Estaba disfrutando del cielo. ¿Por qué me resucitaste? Y aquello me hizo pensar. Han pasado un montón de años, Han pasado un montón de años de aquella novela, pero me hizo pensar aquella figura. ¿Por qué me resucitaste si yo estaba muy bien?
Era como que se mosqueó, como se enfadó. Oye, ¿por qué me has sacado de ahí? Cuando yo estaba ya en el paraíso, estaba ya con el Señor. Jesús lo resucitó, lo sacó fuera y lo hizo porque Jesús tenía el poder. Fijaros que Jesús tiene el poder sobre la naturaleza, como hemos visto antes, y Jesús tiene el poder también sobre la muerte. Sobre la muerte. Ese enemigo que todos los días está al acecho. Ese enemigo que siempre está vigilando. Ese enemigo que aprovecha cualquier momento para entrar en la casa. Ese enemigo que parece que está desbocado y que siempre está buscando su oportunidad. Ese enemigo que mucha gente lo pinta con negro, con una capucha, con un tridente, es la muerte que está buscando a quién colocar, a quién morir, ¿no? A quién matar. La muerte busca, es verdad. Estamos destinados a la muerte, hermano, desde que nacemos. Estamos destinados a la muerte. Tú y yo vamos a perecer. Todo el mundo va a perecer, va a morir, con una edad o con otra, mañana, pasado. Todo el mundo estamos destinados a eso desde que entró el pecado en el mundo. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era la vida eterna, te lo recuerdo. El plan de Dios era que tuviésemos en comunión con Él y con la naturaleza y con el mundo y con nuestros congéneres de una forma como hermanos, como amigos, como creación suya. Pero entró el pecado en el mundo. Entró el pecado en el mundo y entró la muerte. Desde ese momento estamos sentenciados a la muerte. Desde ese momento todo el mundo lleva, desde el día en que nació, está ya condenado a la muerte. La pregunta es, ¿cómo llevamos ese tema? ¿Cómo llevamos el tema de la muerte? La muerte nos atemoriza, la muerte nos impide avanzar. ¿Sabemos lo que va a ocurrir cuando nos toque el turno? Hay gente, uno cuando tú hablas con la gente, una de las cosas que tú ves es que hay muchísima gente que le tiene miedo a la muerte. Y otra de las cosas que tú ves es que muchos de los que se convierten, de los que conocen a Cristo, una de las cosas que dicen es: yo ya no le tengo miedo a la muerte. Yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque sé a dónde voy. Ya no tengo inseguridad, ya no tengo ningún tipo de duda. Yo sé a dónde voy. Podemos tenerle miedo a las circunstancias, a como sea, pero a la muerte en sí misma no le tenemos miedo porque sabemos a dónde vamos a ir. Cuando salgamos de aquí, dentro de un rato, y cerremos la puerta, sabemos a dónde va a ir. Sabemos que posiblemente alguno irá a ducharse, o otros iremos a la parte de abajo, otros irán y se echarán un poquito en la cama porque por lo menos están un poquito cansados, pero después sabemos que a las 9 vamos a tomar una cena, sabemos que después vamos a tener una pequeña velada y sabemos que después nos vamos a dormir. Lo sabemos, tenemos la certeza, la seguridad. Cuando nosotros estamos viviendo, aquellos que hemos creído en Jesús como Salvador y Señor, tenemos también la certeza absoluta de que vamos a estar siempre delante de Dios y vamos a irnos con Dios cuando llegue el momento de la muerte. Como aquí, el poder de Jesús se ve claramente con Lázaro, es el poder sobre la naturaleza de la patria, es el poder de Jesús sobre la muerte también. Jesús tiene el poder porque es todopoderoso, no lo olvides nunca, tiene todo el poder, es todopoderoso. Dice en Mateo en el capítulo 14, versículo 13, Mateo capítulo 14, versículo 13, dice, Mateo capítulo 14, versículo 13, dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo: tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y
los niños. Impresionante, impresionante, como decía aquella, en 2 palabras, impresionante. Jesús tiene aquí una multitud, esa multitud lo está siguiendo, una multitud que nos dice 5.000 hombres sin contar a mujeres y a niños, 8.000, 10.000, 11.000, una barbaridad de gente que estaban siguiendo a Jesús. En esa multitud nos dice que Jesús sanó a muchos enfermos, de entre esa multitud que estaba. Nos dice que Jesús tuvo compasión de esas personas que le estaban siguiendo. Y anochecía, se hizo de noche, como pasa aquí, se estaba anocheciendo. Y los discípulos dicen, despida a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Sentido común. Sentido común. Oye, que hay mucha gente, Jesús, ya es hora de que se vayan. Que vayan, que pasen por los sitios, que compren, que ya es hora. Sentido común. Pero Jesús no siempre anda con el sentido común como los discípulos. Jesús va más allá. Jesús sabe más. Jesús es todopoderoso. Jesús es omnisciente. Jesús no es un hombre. Jesús es Dios. Y Jesús le dice, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y yo me imagino, yo no estuve allí, pero yo me imagino los discípulos y Jesús, la multitud, y Jesús decirle a los discípulos, no tienen por qué marcharse, darle de vosotros de comer. Y me imagino a los discípulos, ¿nosotros? Pero Jesús, tú estás viendo toda la gente que hay. Tú estás viendo toda la gente que hay. ¿Cómo vamos a darle nosotros de comer? Eso es imposible. Me imagino, mirándose extrañados los unos a los otros. Y entonces Jesús dice, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, tráemelos acá. Y ya sabemos lo que ocurrió. Sabemos que Jesús hizo un milagro tremendo, tremendo, con 5 panes y 2 peces. Hasta tal punto multiplicó a Jesús. Con esto pequeñito hizo Jesús este milagro. Hasta tal punto que dice que comieron todos, hermanos. 8.000, 10.000, 12.000 personas los que estuvieron, comieron todos. Todos. Y no solamente comieron todos, sino que dice que se saciaron. Hay un segundo plato, aquí. Un tercer plato, aquí. Se saciaron. Y después no solamente se saciaron, sino que recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Recogieron, me encanta, porque Jesús también es un buen administrador. Jesús también sabe ahorrar. Jesús no despilfarra. A veces nosotros traemos la comida, la tiramos a la basura y al momento de media comida. Y la tiramos a la basura, tiramos las cosas sin darnos cuenta porque no nos hace falta. Y tampoco nos ponemos en la piel de aquellos que les hace falta. Jesús no. Jesús guardó la comida, recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas para otro momento, para otra ocasión. Me encanta, porque aquí Jesús tiene la capacidad, el poder de hacer que se multiplicaran estos pocos panes y estos pocos peces. Pero fijaros el orden. Fijaros, Jesús partió, cogió los alimentos, oró, partió y dio los panes a los discípulos, a los 12 discípulos. Versículo 19. Y los discípulos a la multitud. Jesús le da la comida a los discípulos y los discípulos se lo dan a la multitud. Jesús es un Dios de orden. De orden. Primero, Él hace el milagro. Segundo, Él dice a los discípulos recogerlo y repartirlo. Y en tercer lugar, la gente que estaba allí recogieron y se comieron aquella comida. Jesús es el que llena nuestras cestas de comida. Jesús es el que hace que tengamos el frigorífico lleno. Jesús es el que hace que tengamos ropa, que tenemos vestimenta, que tengamos cama. Jesús es el que hace que sigamos adelante cada día. El que hace milagros de lo poco. De lo poco. El que hace cosas maravillosas que ningún ser humano puede hacer. Porque Jesús es todo poderoso. En Judas, en el versículo 24, Judas, encontramos este librito tan pequeño y tan impresionante. Judas, versículo 24, en su doxología, dice:
y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjate lo que dice. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Jesús es poderoso para guardarnos, hermanos, sin caída, sin que nos caigamos. ¿Habrá momentos en nuestra vida que nos podamos caer? Sí, sí, muchísimas veces en nuestra vida. No hay momentos para caernos. Pero nos dice el texto bíblico, nos dice aquí la palabra de Dios, que Jesús es poderoso para guardarnos. Para guardarnos. Piensa tú. Vas andando. Vas pensando en tu enamorado. Ahora. Pero mira por dónde hay un hoyo ahí, un agujero súper grande. Y sí, como estás pensando en tu enamorado, pues no te das cuenta del hoyo. Y ahora tú vas andando y metes en la pierna. Metes en la pierna y ¿qué va a ocurrir? Que se va a caer. Porque te va a dar un trompazo. Pero mira Jesús, si es así. Jesús la coge. Jesús la coge. Y no se cae. Eso es lo que hace Jesús. Esto es heroico, una tontería. Pero cuando nos caemos en los hoyos importantes, los hoyos grandes, cuando nos caemos en los hoyos que pueden cortarnos el ritmo de la vida, cuando caemos en hoyos que no sabemos cómo podemos afrontarlos, Jesús, ¿aquí la espalda? Jesús nos coge y nos libra. Ya deja de pensar en tu morado y sigue la predicación. Entonces, fijaros, es verdad que esto es la culpa. Jesús es poderoso para guardaros sin caída. Hace un montón de años, alguna vez también lo he comentado, hace un montón de años en Manantiales de Vida me invitaron también a un encuentro de jóvenes y estaba predicando allí. Y una de las tardes nos fuimos estaba Pepe y Chari también allí, Chari de administradora, y Pepe allí con el agua y ayudando ahí. Y un día al Tívoli, eso. Un día nos fuimos al Tívoli. El Tívoli está en Benalmádena. Nos fuimos de Manantiales a Benalmádena. Nos llevamos el bocadillo y tal para comer allí y llegamos allí. No sé si salimos de allí a las 1:30, a las 2 de la noche. Era un encuentro de jóvenes y lo pasábamos muy bien allí y tal. Nosotros íbamos con nuestras niñas y perfecto, los jóvenes se lo pasaban de película. Después de regresar del Tívoli, pues resulta, claro, eran las 1:30, a las 2 de la noche. Íbamos con un misionero, él estaba conduciendo. El misionero estaba de monitor también en el campamento de jóvenes, Carlos Cho. Y este misionero, estábamos claro, tú a las 2 de la noche llegas, sales del Tívoli y tú no tienes ganas de hablar. Tú te metes en el coche, yo estaba al lado suya, mi mujer estaba detrás con las niñas y había, pues no solamente la oscuridad, sino la oscuridad también a la hora de hablar. Ahí ninguno estábamos hablando. Y cuando estábamos llegando ya para entrar en el campamento de Manantiales de Vida, estábamos a punto de entrar, resulta que no entramos y hubo un momento en el que él se durmió. Y yo también, que yo estaba a su lado. En un momento, fueron 2 o 3 segundos. Se durmió, no entramos por el caminito, tuvimos que dar una vuelta porque se durmió. Y cuando, menos mal que no se durmió durante 5 horas o así, ¿no? Se durmió y él volvió a coger la rienda del volante y recondujo el coche y pudimos dar una vuelta después. ¿Qué pasó en esos 3 o 4 segundos? ¿Qué ocurrió en esos 3 o 4 segundos? En 3 o 4 segundos, una persona que deja el volante mirando un móvil, ha contestado una llamada, anotando algo, en 3 o 4 segundos la diferencia entre la vida y la muerte. Tú puedes morir por 3 o 4 segundos dormido en tu coche.
Puedes morir por fijarte solamente en coger el móvil, puedes morir en coger un pañuelo de Kleenex, puedes morir por perder la concentración delante tuya, en el vehículo. Cuando dimos la vuelta y él nos dijo que se había quedado dormido, yo entendí, Chari también, y él también, entendimos que Jesús nos había salvado. Entendimos que Jesús había mandado un ángel protector para cuidarnos y librarnos de ese momento de la muerte, porque Jesús es todopoderoso y Jesús también para el tiempo, hace que los vehículos sigan adelante aunque estés dormido, y te permite seguir viviendo. ¿Por qué? Porque Jesús es poderoso para guardarnos sin caída. Jesús es poderoso para guardarnos sin caída físicamente, y es poderoso para guardarte sin caída ante la tentación. Cuando tú eres tentado, y hay 1000 tentaciones, siempre nos vamos a lo mismo, la tentación del sexo, la tentación, pero hay muchísimas tentaciones. Cuando tú eres tentado, y a veces la tentación mayor que podemos tener, hermano, déjame decirte que la tentación mayor no es el sexo, no es el dinero, no es el poder. La tentación mayor que podemos tener es darle la espalda a Dios. La tentación mayor que podemos tener es vivir a nuestro aire. La tentación mayor que podemos tener es: estoy cansado de ser cristiano y no quiero continuar. La tentación más grande que tenemos es dejar los caminos de Dios y olvidarnos de Dios. Esa es la tentación más grande que hay en la vida del creyente, porque cada día tenemos que tomar la decisión de seguirle. Cada día tenemos que tomar la decisión de morir a nuestro yo. Cada día tenemos que decir: Señor, tú eres mi Salvador, y sigo adelante porque te amo. La tentación más grande es mirar para otro lado. La tentación más grande es cubrirnos con la sábana que decía ella ayer. La tentación más grande es realmente no querer continuar los caminos de Dios, desertar de los caminos de Dios. Pero cuando eso ocurre, Jesús nos dice aquí: yo soy poderoso para guardarme. Cuando estés tentado a dejar el camino, Jesús es poderoso para continuar contigo en el camino. Cuando tú estás siendo tentado a dudar, Señor, tengo dudas, Señor, tengo dudas, Señor, tengo dudas, Jesús es poderoso para aclararte las dudas. Cuando estés tentado de tirar todo lo que tienes porque ya estás cansado de la lucha con tu matrimonio, ves que tu esposa sigue igual, que tu esposo no cambia, que tu marido sigue igual, que no hay esperanza en tu matrimonio, Jesús está ahí y te guarda, y te guarda. Cuando tú ves que tus niños están siendo ya niños rebeldes, maleducados, que te gritan, Jesús está ahí y te dice: ten esperanza, porque van a volver, porque van a estar contigo, porque tú vas a ver milagro, y te guarda. Eso es lo que hace Jesús. Jesús nos guarda en todo momento, nos guarda en cualquier situación, nos guarda en momentos que parece que nos vamos a caer, en los momentos en que parece que no podemos levantarnos, en los momentos en que nuestra alma está seca, en los momentos en que no entendemos absolutamente nada. Jesús nos guarda y seguimos adelante. Nos guarda sin caída, nos levanta, nos coge de la mano y nos dice: continuamos en el camino. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir. ¿Qué pone al final? Dilo otra vez. Todopoderoso. No dice el casi, no dice el poco, no dice el de vez en cuando, dice el todopoderoso. El todopoderoso. Déjame decirte en esta tarde algo. ¿Qué tienes en tu vida ahora? ¿Qué te cubre? ¿Dónde estás? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu asignatura pendiente? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es aquello que te obceca, que te obsesiona y no acabas de salir de eso? ¿Qué es lo que no permite que crezcas en el Señor? Que tomes decisiones. ¿Qué es lo que hay en tu vida que te atosiga?
y que te hace llorar. Jesús dice, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. No lo olvides, por favor. Yo soy el Todopoderoso. Y está conmigo. No solamente Jesús es el Todopoderoso, sino que además Jesús, el cuarto atributo que vamos a ver en el día de hoy, Jesús es inmutable. Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Que no cambia. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Esto tiene una consecuencia tremenda para nosotros. Esto es muy importante para nosotros, porque si Jesús no cambia, si Jesús es inmutable, significa, hermanos y hermanas, que su amor no cambia. Que su amor no cambia. Mira lo que dice en Jeremías, en el capítulo 33, Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Fijaros que si Jesús es inmutable y no cambia, entonces el amor de Jesús no cambia nunca. No cambia nunca. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Nos ama. Nos rodea. Nos abraza. Es tierno con nosotros. El amor de Jesús siempre está ahí. Nunca cambia. No voy a hacer nada en mi vida que yo pueda impedir que Jesús me siga. No puedo hacer nada en mi vida que pueda impedir que Jesús me siga. Siempre me amará, como los padres siempre aman a sus hijos. Siempre me amará. Que no significa que siempre me deje hacer lo que yo quiero, porque el amor también pone cercos. Pero Jesús me ama siempre. Siempre me amará. Quiero decirte en esta tarde, quiero decirte en esta tarde, ¿hay alguna persona que necesites ahora, en este tiempo de tu vida, no solamente saber que Jesús te ama, que lo sabemos, que nadie te quite de en medio, que nadie te lo oculte, que nadie te lo diga? Jesús te ama, lo sientas o no lo sientas. Jesús te ama, siempre. Pero a veces necesitamos sentir su abrazo. Sentirlo. Aquí ninguno somos Jesús. Pero a veces necesitamos sentir el abrazo de Jesús en nuestra vida. Porque estamos pasando por un momento. ¿Hay alguien ahora, en este preciso momento, que necesitas recibir un abrazo de Jesús físico, porque tu alma está en penumbra, porque estás frío, porque algo está pasando en tu vida, porque no estás entendiendo cosas, porque estás solo o sola? Hay alguien que en este momento tú dices, necesito, Señor, que tú me abraces. Y quizás alguno de nosotros, sin ser Jesús, te podemos abrazar. ¿Hay alguien que necesite un abrazo de Jesús? Muy bien. ¿Alguien más? Un abrazo de estos reconfortantes. Hay gente que abraza muy bien, Otros no saben abrazar, pero hay gente que abraza muy bien. Tenemos una hermana que ha pedido que se la abrace. ¿Alguien más?
¿Quién quiere tener el placer enorme de abrazar al hombre? Con fuerza, con el amor de Dios. Loli Bardai, por Chari te va a abrazar. Cuando termine la reunión, ya sabes que vamos a terminar a las 5 o 6 de la mañana. Cuando termine la reunión, Cuidado con el tipo. no, cuidado con menos mal que no Esto no va a está. caer la pregunta al caso. Cuando termine la reunión, de verdad, si hay algún hermano o alguna hermana, no es nada malo pedir un abrazo. No es nada vergonzoso pedir un abrazo. Un hermano o hermana que necesite un abrazo de parte de Jesús, y Jesús manda a su pueblo, dice a nosotros. Si hay alguien o algún hermano, ve a alguien, ve a mí, ve a algún hermano y abrázame, porque necesito el abrazo de Jesús en mi vida y en mi corazón. Fijaros que el amor de Jesús no cambia, nunca va a cambiar, siempre te va a amar. Pero además dice la palabra en el Salmo 119, versículo 89, Salmo 119, versículo 89, dice, Salmo 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El amor de Jesús es inmutable, no cambia, pero es que la palabra de Dios tampoco cambia. La palabra de Dios tampoco cambia. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Y además, fijaros también en Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Este libro, 66 libros que contiene la Biblia, 66 libros, nunca va a desaparecer. La palabra de Dios va a estar ahí siempre, permanece siempre. Hermanos y hermanas, tenemos un privilegio tú y yo de leer la palabra. Tenemos un privilegio de tener varias versiones. Tenemos un privilegio de no solamente tenerlo, sino lo tenemos en el móvil, lo tenemos en el ordenador. Podemos acercarnos a la palabra con entera libertad. Podemos estudiar la palabra, memorizar la palabra, profundizar en la palabra. Podemos estudiar la Biblia comunitariamente. Dios manda maestros a su iglesia para enseñarnos la palabra. La palabra es un manantial, la palabra es una bendición, y la palabra siempre va a permanecer. La palabra siempre va a permanecer. Va a permanecer el amor de Dios porque el amor de Dios es inmutable, y va a permanecer también la palabra porque la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios nunca cambia. Y termino con Isaías capítulo 54, versículo 10. Isaías capítulo 54, versículo 10, que dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. No se apartará de ti mi misericordia. Y en el Salmo 100, este Salmo tremendo, Salmo 100, en el último versículo, versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jesús es inmutable, Jesús no cambia. Su palabra no cambia. Su amor no cambia hacia ti. Y su misericordia no cambia. Yo podré endurecerme. Yo podré poner ladrillo en mi corazón. Yo podré ponerme una muralla, una vestidura, una armadura, y no querer saber nada de ti, ni de la gente que me rodea. Yo podré endurecerme todos los días de mi vida. Pero ese soy yo. Él no. Él no. Él siempre tiene misericordia. Tiene misericordia. ¿Estás metido en un pecado y no sales del pecado? Jesús tiene misericordia.
estás en un mar de dudas, Jesús tiene misericordia. Jesús siempre tiene misericordia de nosotros, porque es inmutable, porque siempre está ahí y Él no cambia. Nosotros sí cambiamos, de pensamiento, de idea, de teología, nosotros sí cambiamos, pero Jesús nunca cambia. Te he dicho en esta tarde dos cosas importantes. Te he dicho que Jesús es... ¿Qué te he dicho en primer lugar? Más alto. Omnipotente. Jesús es omnipotente, todopoderoso. Jesús es omnipotente, todo lo puede. Todo lo puede. No hay un fin en tu libro hasta que haya llegado el final, hasta que Jesús venga o te llame. De mientras, hasta que haya llegado el final, no hay un fin. Hay capítulos y capítulos y capítulos y capítulos en tu libro, en tu vida. Hay capítulos. Porque Jesús es todopoderoso para ti. Alguien tiene ahora, en esta tarde, en este momento, alguien está metido en una situación en la que no ves salida. Te lo pregunto, ¿estás metido en una situación en la que no ves salida? ¿Estás metido en una situación que todo lo ves negro? ¿Estás metido en una situación que estás desesperada? ¿Hay alguien que esté metido ahí? Que levante la mano, por favor. ¿Hay alguien que esté metido en una situación desesperada y no ves la salida? No te digo que lo cuentes, digo que levantes la mano. Tengo que decirte a todos que Jesús es todopoderoso. Pero no mires para atrás, no mires para adelante, no me mires a mí, no mires a la izquierda, no mires a la derecha. Mírate a ti, mírate a ti. Y Jesús te dice a ti en esta tarde: soy el todopoderoso en tu vida. Soy el todopoderoso en tu vida. Y tengo el poder sobre ti. Y tengo el poder para que no caigas. Y tengo el poder para sostenerte. Y tengo el poder para abrazarte. Y tengo el poder para estar contigo hasta el último momento. Eso te he dicho esta tarde. Y también te he dicho esta tarde que Jesús es inmutable. Y Jesús no cambia. Nosotros cambiamos, pero Él no. Y te he dicho que Jesús nunca cambia su amor por ti. Siempre te amará. Te he dicho que la palabra de Él nunca cambiará, siempre estará ahí, nunca acabará, porque su palabra es para siempre. Y te he dicho que su misericordia nunca cambia, su misericordia es para siempre. Lo último que voy a decir, créetelo.